Buenos días a todos y a todas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy estamos en un nuevo video para el canal en el cual vamos a analizar las bolsas, vamos a analizar el mercado de las materias primas y vamos a terminar finalmente con Bitcoin, ¿sí? El mercado cripto. Como pueden ver, estamos en una zona clave, ¿sí? En una zona pivote muy importante del S&P 500, ya saben que es el índice de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Y vemos que lo que antes era un suelo, ¿sí?, que se termina perforando, fíjense en esta zona, luego cuando vamos a ir a retestearlo ha funcionado como una resistencia, ¿sí? Ha sido, ¿sí?, el pullback. Una vez que se penetra, lo que antes era un suelo, ahora es un techo. Ahora estamos en un punto muy importante, ¿sí?, ya que hemos tenido una semana de plena subida sin apenas correcciones, con la presencia de gaps, fíjense acá, lo cual significa que ha habido muchísima demanda, el movimiento ha tenido mucha fuerza y estamos, sí, ante la posibilidad de hacer por primera vez, luego de, fíjense, desde este último máximo, desde mitad de año, desde julio del 2023, estamos ante la posibilidad nuevamente de hacer un máximo ascendente con respecto a este de acá, el anterior. Esta zona, la verdad, lo más probable, ¿sí?, teniendo en cuenta que no hacemos un máximo ascendente con respecto al anterior desde julio del 2023, lo más probable, fíjense, es que continúe la tendencia. Fíjense que incluso estamos lejos, ya que estamos ante un gran suelo, que ahora es, digamos, es un techo. Estamos lejos de la directriz que une los máximos decrecientes. Estamos en una tendencia bajista, tanto máximos como mínimos descendentes. Y ahora lo más probable es que nos demos la vuelta. Fíjense cómo este máximo es superior a este máximo es inferior al anterior, al igual que este con respecto al anterior. Y ahora sería raro ver un techo por encima del anterior. Aún así hay que tener en cuenta de que viene con mucha fuerza el movimiento. Fíjense, 3, 4, 7 velas, o sea, una semana entera de plena subida en la cual no nos hemos frenado. El movimiento tiene fuerza y en el caso de que se rompa este tipo de estructura es prácticamente improbable que no haya un cuarto contacto con la directriz y amenazaría la posibilidad de que se rompa hacia arriba y cambiemos de estructura, ¿no? Pero por ahora lo más probable, ¿sí?, es que volvamos a tener, digamos, una corrección para corregir todo este movimiento, teniendo en cuenta los dos gaps que se han formado y que ya sabemos que se terminan rellenando de cara al futuro, ¿no? Luego, sí, tenemos a la bolsa. Fíjense, estamos en un punto clave, ya que digamos, se ha roto la directriz, el movimiento bajista en ese sentido, ya que fíjense cómo hemos perforado, sí, luego de tener un movimiento, un impulso alcista muy grande, hemos superado esta directriz que unía, digamos, de manera válida los tres máximos probablemente más importantes, ¿sí? Lo ha roto y ahora nos estamos apoyando en ello. ¿Por qué no es tan confiable esta ruptura de tendencia? Porque estamos dándonos la vuelta, ¿sí?, teniendo en cuenta que estamos haciendo un máximo, ¿sí?, decreciente con respecto al anterior. ¿A qué me refiero? A que esta ruptura de tendencia no va a ser válida, o al menos no deberíamos tenerla muy en cuenta, hasta que no veamos un máximo por encima de este. ¿A qué me refiero? A que si no vemos que de acá tenemos un impulso confirmando el throwback, ya que sabemos que las directrices, las líneas de tendencia, son una resistencia dinámica o un soporte dinámico en el caso de que sea alcista, digamos. En este caso, al ser bajista, vemos cómo la ha rechazado 3 veces y a la cuarta la rompe, nos apoyamos en un posible throwback y salimos al alza. Si salimos al alza y aún así no vemos un máximo ascendente con respecto a este, ¿sí?, estaríamos ante una invalidación de esta tendencia. ¿Por qué? Porque estamos en una zona clave. Un order block, fíjense, este order block, que en el pasado ha funcionado como suelo, 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 y que cuando lo rompimos ha funcionado como una resistencia, un techo, fíjense, y acá al parecer podría funcionar así. Estamos en un punto pivote, por eso podría tomar cualquiera de las dos direcciones. Teniendo en cuenta esta ruptura,
de la directriz bajista, ¿sí? Luego de una tendencia bajista, obviamente, podríamos, al romperlo y tener este apoyo, un posible impulso alcista que terminaría validando la ruptura y el cambio de estructura, si es que vemos por fin, luego de literalmente, al igual que el SP500 desde julio, un máximo que sea ascendente con respecto al anterior. Luego, ¿sí? Tenemos el Russell 2000, que sería el índice de las pequeñas compañías de Estados Unidos, engloba las 2000 empresas medianas y pequeñas de Norteamérica, sería en este caso, y vemos cómo, a pesar de que ha tenido, digamos, un gran movimiento alcista, se puede fijar a través de estos gaps, ¿sí? Y esta ruptura de un techo muy importante, fíjense cómo ha consolidado en estos puntos, vemos que a pesar de todo ello, estamos teniendo un comportamiento bastante malo. ¿En qué sentido? En que el día de ayer, el día lunes, hemos tenido una vela envolvente bajista, ¿sí? Vemos cómo esta vela está envolviendo el movimiento que se venía generando, ha envuelto a la vela anterior de manera, digamos, bajista, y que se da la vuelta sin concretar un tercer apoyo en la directriz que une los máximos decrecientes, ¿no? Lo cual es un comportamiento malo, ya que si nos hubiésemos dado la vuelta en la directriz sería mucho más válido. Ahora sí, esto está demostrando una falta de fuerza en el movimiento, una falta de consistencia en el mismo, lo cual también me coincidía, si se pueden fijar un poco, fíjense, me coincidía con esta zona de máximos. Tanto esta zona que antes había sido un suelo y que al romperlo, fíjense acá, termina siendo un techo y que ahora de nuevo, luego de esta gran subida con gaps incluidos, podríamos tener ahora una corrección si es que principalmente el SP500 no acompaña. Así que teniendo en cuenta que nos estamos dando la vuelta sin haber hecho un tercer impulso, digamos, a un tercer contacto con esta directriz bajista que la terminaría de validar, podríamos tener una especie de corrección, ¿sí? Sería lo más probable. Ya sabemos que nadie sabe lo que va a pasar, pero sería lo más probable para poder cerrar un poco estos gaps, estos vacíos en el gráfico, ¿no? Luego, fíjense, acá estamos en una operación, no es consejo de inversión, pero bueno, como pueden ver, este sería el índice del dólar de Estados Unidos comparado a las 6 monedas más fuertes del mundo, como por ejemplo el yen, el yuan, el euro, entre otras, ¿no? Fíjense cómo luego de esta tendencia alcista, sí, hemos entrado en una etapa de consolidación, ¿sí? En la cual teníamos un techo marcado muy grande, que si se fijan es este de acá, este order block, que sería la última vela verde luego del movimiento contrario, en este caso, ¿sí? Y fíjense cómo hemos tenido un día muy negativo el día viernes, para terminar la semana, digamos la anterior, en la cual hemos caído un 1% perforando lo que antes era un suelo, ¿no? Fíjense, lo que fue 3 veces suelo, lo termina de romper y como era de esperarse, ¿sí? Estamos teniendo el famoso pullback. ¿Qué es lo que nos dice el pullback, sí? Que lo que antes era un suelo, fíjense lo que antes era un suelo, ahora podría resultar ser un techo. Esta mecha ya estaría como declarando esta evidencia de carencia de fuerza en el movimiento, lo cual hizo que nos diera una posible entrada en el índice del dólar, teniendo en cuenta que tenemos una relación riesgo-beneficio de 3.5 casi. Lo ideal es tener en esto sería la gestión de riesgos del trading, mínimo de 2, yo recomiendo, o sea, estar dispuesto a ganar 2 veces más de lo que estamos dispuestos a perder. Fíjense cómo esta ley del throwback, del pullback, o sea, cuando se perfora, ¿sí? Tener un contacto como techo ahora, también aplicó acá. Fíjense en este caso, lo que antes era un techo, ¿sí? Que no lo pudo superar y luego sí lo superó, luego termina siendo un suelo. En este caso, lo que antes eran suelos, ¿sí? Cuando se perfora podría resultar como techo. Así que estamos en una zona de posible resistencia en el índice del dólar, lo cual nos podría llevar a corregir, ¿sí? Como pueden ver en este movimiento, toda esta subida que hemos tenido prácticamente sin frenos y que luego de consolidar estamos perdiendo un soporte clave, ¿no? Y fíjense, ¿sí? Cómo esto me coincide muy bien con Fibonacci. A ver,
de este movimiento, ¿sí? Marcamos el máximo y el mínimo, más o menos sería esperable que volviéramos a 104.247 puntos en este índice, ¿no? Aproximadamente, para corregir este movimiento que no ha tenido prácticamente correcciones, ¿no? Así que bueno, eso sería el análisis del índice del dólar, ¿no? El DXY por sus siglas. Finalmente, sí, quería analizar un poco materias primas y Bitcoin. Fíjense cómo hoy estamos cayendo muchísimo en el petróleo, un 4,3%, lo cual no, es bastante extraño teniendo en cuenta el conflicto de Israel y el grupo Hamas, en este conflicto geopolítico, esta guerra, este conflicto bélico que está pasando en Israel. Pero bueno, analizando un poco técnicamente y no yéndome a lo fundamental, veíamos una tendencia alcista que no estaba confirmada. ¿A qué me refiero? Que no tenía 3 puntos de apoyo. Ya sabemos, esto lo vimos en el curso, ¿sí? Para los que quieran saber, manden un comentario y lo hablamos, ¿sí? Veíamos que una tendencia se valida a través de 3 puntos de contacto, ¿no? Fíjense, digamos, acá tenemos uno y acá tenemos un segundo contacto, pero no hay un tercero. Aún así, a pesar de que no hay un tercero, nos ha servido como una resistencia. ¿En qué sentido? En que lo que antes eran suelos dinámicos, ¿sí? Fíjense, suelos dinámicos terminaron siendo resistencias dinámicas, por más que no hemos tenido esa validación de la línea. Este doble pullback, ¿sí? Nos ha llevado a no solo este soporte, que lo que antes era un techo, fíjense en estos puntos, luego termina siendo un suelo, pero lo hemos perdido. Hemos tenido de nuevo otro pullback, ¿sí? Hemos perdido un soporte, lo estamos testeando como resistencia y nos dimos la vuelta de manera muy agresiva de nuevo, perdiendo casi un 6% en 3 días, ¿no? Lo cual hace que incluso peligre el perder esta zona. No me parecería, la verdad, muy razonable perder estos puntos, ya que venimos en un movimiento correctivo, ¿sí? Muy grande, lo cual no sería raro que este suelo, que fue tan importante, que fue el segundo que conecta esta línea de tendencia, funcione como un punto de activación para lo que sería el petróleo, ya que ahora es muy probable que la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, por su sigla, digamos, empiece a manejar el tema de la oferta y demás. Aparte hay que tener en cuenta que estamos entrando en un invierno en Europa, lo cual genera que el petróleo, el gas y las materias primas, digamos, en sí se revaloricen bastante, ¿no? Fíjense, luego también Bitcoin, como les dije, Bitcoin ha tenido una gran subida. En este también hicimos una operación recién que ha salido bastante bien. Estamos en una tendencia alcista, ¿sí? De largo plazo, como se puede ver. Hemos roto lo que antes eran unos techos muy importantes, que en el pasado han sido suelos. Y luego de ello hemos entrado en un canal alcista, medio lateral también, en el cual tenemos máximos, tanto máximos y mínimos de forma paralela, ¿sí? Estamos en un canal alcista. Fíjense, estamos en una operación en largo, ¿sí? Hemos sacado una relación de riesgo-beneficio de 2,45. La verdad que probablemente en unos momentos se me termine de ejecutar esta operación. Hemos tenido un buen punto de entrada. Fíjense cómo en esta línea de tendencia tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 contactos, por lo cual estaba bastante validada y nos está dando una buena operación en ese sentido. Pero el punto de que no la he, en cierta manera, tirado hasta arriba, digamos, no la puse en estos puntos, ya que estamos viendo muchísimas mechas por la parte alta. Vemos que está todavía muy lejos la próxima resistencia, que está aproximadamente en los 38, 37 mil puntos, ¿sí? 37 mil dólares por Bitcoin. Y aparte lo que veíamos era que estas mechas no lograban tomar esta liquidez que ahora sí está tomando, ¿sí? Acuérdense que Bitcoin y el mercado cripto se rige mucho por el mercado de derivados, el mercado de futuros, el que predomina la liquidez, básicamente, la acumulación de operaciones. Una vez que hemos tenido este contacto, ¿sí? Nos dio una buena operación, ¿sí? Un buen punto de entrada para poder cazar este movimiento alcista y
terminar en cierta manera agarrando toda esta liquidez que no había agarrado estas mechas y que se había acumulado operaciones en cierta manera, ¿no? Así que nos hemos aprovechado de eso y estamos sacando una buena operación, gracias a Dios, en el día de hoy. Así que bueno, ese sería el análisis de hoy. Bitcoin subiendo un 1,3%. Lo más probable, sí, insisto, lo más probable es que luego de tomar esta liquidez, que no creo que llegue hasta el techo del canal, pero luego de tomar esta liquidez, lo más probable es que vengamos hacia abajo, ¿no? Es lo más probable luego para, en cierta manera, empezar a consolidar, empezar a corregir el movimiento previo y toda la liquidez que se viene acumulando en estos puntos, ¿no? Por debajo de la línea de tendencia, ¿no? Ese sería el análisis de medio plazo de Bitcoin, pero bueno, en el corto plazo, en cierta manera, nos vamos a sacar unos buenos profits. Así que bueno, espero les haya gustado el video, un buen resumen de cómo está el mercado en general, y cualquier cosa me pueden escribir, den me gusta si les pareció bueno, suscríbanse y nos vemos en el próximo video.